Qué suerte. Decíamos, estamos en contacto con Luis Blota, ingeniero agrónomo especializado en clima. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Buenos días, un gusto estar conversando contigo y con los oyentes. Sí, la verdad que es un tema histórico. Un tema histórico. Cuando el intendente en comunicaciones oficiales y en reportajes habla de que la naturaleza nos domina, en realidad lo que nos domina es la historia de la naturaleza. Lo que no queremos entender o no podemos entender es que estos fenómenos son repetitivos. Entonces, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal tienen que estar conectados con la historia, no esperar los acontecimientos catastróficos que producen estas emergencias. O sea, a ver si entiendo. Esto inevitablemente iba a suceder y se podía prever. ¿Estoy escuchando bien? Absolutamente. Por ejemplo, una anécdota de los precios, los costos que uno tiene que manejar. En 2005-2006 se arreglaron 800 metros de barranca, digamos, a la derecha del conflicto, a la derecha del problema, con la Casa España, se arreglaron 800 metros. Eso costó 3.000 millones de pesos. Claro. Hablando de puertos, el puerto de Diamante, el puerto de Paraná, el puerto de La Paz, el puerto de Rosario, que están varios kilómetros a la derecha de este conflicto, tienen una estructura que algunas son de 1940. Todas son impecables. Ahora, todo lo que no tiene protección, irremediablemente con la naturaleza, con la historia de la naturaleza, se van a caer. Y les cuento un detalle asombroso y olvidado. Campo de la Gloria, San Lorenzo, Libertador General San Martín y su tropa de granaderos. Todo ese Campo de la Gloria de 1813, que tenía unos 400 metros de largo, no existe más. El Campo de la Gloria del 2021 está detrás. O sea, lo que estaba adelante sobre el río se derrumbó en 200 años. Claro. Esa es la historia de la naturaleza. Entonces, vos, Antonio, no deberías haber llamado a un ingeniero civil, a un ingeniero agrónomo, a un climatólogo. Al que tenés que llamar es a un sociólogo. ¿Vos sabías que en Rosario no hay carrera de sociología? Sí, sabía. Hay privadas, ¿no? Los sociólogos, me parece que privadas, públicas no. Hay privadas. Porque, claro, estas catástrofes son catástrofes sociales. Claro. Nosotros, yo me pongo también en algún lugar, nosotros todos somos autores de esto socialmente. Vamos a ver, 1930 a hoy, 90 promociones de escuela primaria, donde está el director de la radio, vos, la persona que mueve los controles, yo, etcétera, etcétera, miles y decenas de miles de personas rosarinas que egresamos entre 1930 y hoy. Bueno, esas 90 promociones, año tras año, siguen presentando una ingenuidad, una inocencia, una candidez sobre lo ambiental. Y creemos que los acontecimientos ambientales son nuevos. No sé cuántas veces debo repetir no. La pregunta es, Hapkin asumió 2019, antes estuvieron las administraciones socialistas, de las cuales algunas también participó Hapkin, pero la pregunta es, ¿Hapkin sabía de esto? ¿O no sabía? Problema, Antonio, hay un problema. ¿Y los socialistas sabían, no sabían, digamos, porque no se hicieron las obras? No, hay un problema. La mirada técnica, la mirada administrativa, la mirada jurídica es federal. Los ríos tienen competencia federal. Ahora bien, si yo soy peón de una arenera sobre el río Paraná, me puedo dar cuenta que se viene
perdón por la expresión francesa, el gran quilombo. Sí. O sea, una cosa es la mirada de un intendente tranqui, una mirada, No, pero, y otra cosa es la jurisdicción. Para clarificar, los ríos son competencia federal, como debíamos decir, pero las obras competen a la municipalidad. Hacerlas. No. Las obras en realidad las puede hacer la municipalidad. Y luego recibirá una compensación federal. Porque en San Lorenzo, vos citabas San Lorenzo, en San Lorenzo, vos citabas los 800 metros, lo puso el Estado Nacional. Claro, digo, vos citabas San Lorenzo, allí la hizo la municipalidad, las obras. Claro, no hay ningún problema. Por supuesto que tienen que tener la luz verde de la autoridad federal. Pero digamos que ahí se arma un gran problema, que es la jurisdicción. Claro. Y el abandono que hace la jurisdicción. Pero lo que quiero llevar como tranquilidad es que las barrancas eternamente se van derrumbando y las obras de ingeniería las vencen perfectamente. Esto ya está resuelto. No tenemos que descubrir nada. Y vamos a la anécdota terrible, que tiene que ver con la cascada del Saladillo y la cascada del Pavón, cuyo retroceso, como las barrancas del río Paraná, son eternas. Y las dos cascadas se van a llevar a futuro el puente ferroviario, el puente de la Ruta 21 y los puentes de la autopista. Irremediablemente, si no hacemos las obras de ingeniería necesarias, que son muy costosas. Repitamos. Y les pongo un ejemplo maravilloso. Repitamos, porque esto es muy importante lo que está diciendo. ¿Qué lugares se pueden ver afectados? Cascada del Saladillo y cascada del Pavón. Claro. Que la del Pavón es casi más grave porque tiene vías ferroviarias, mientras que la cascada del Saladillo solo tiene una ruta, digamos, comunal, un puente y la autopista. ¿Qué hay que hacer ahí? Defensas, ¿no? Defensas, uno entiende. ¿Cómo? Claro, se hacen muros. Tienen que hacer sobre la propia cascada un muro. Y vamos a la anécdota. Hay una anécdota maravillosa que es de 1920. 1920, hace 101 años. El retroceso eterno de la cascada del Saladillo, el retroceso eterno de la cascada del Pavón, el retroceso eterno del río Paraná, se produce exactamente en Norteamérica, Sudamérica, Norteamérica, en las cascadas, en las cataratas del Niágara. Las cataratas del Niágara tenían un retroceso eterno 1 kilómetro por año. Bueno, en 1920 se hizo un muro de hormigón y terminó para siempre. Por supuesto que cada 30, 40 años tienen que arreglarlo a un costo inmenso, pero porque nuestras cataratas del Iguazú, que apoyan sobre pórfido, no necesitan en absoluto nada de ingeniería. Pero la ingeniería para proteger el retroceso erosivo de estas cuestiones ya está resuelto. Claro. Pero nos estamos matando. Luis, otra cosa que quería agregar, Antonio, sobre la historia, que tiene que ver con el intendente y que tiene que ver con la construcción del monumento a la bandera en la isla. Sabemos que el ingeniero Grondona en el siglo XIX, con una muy buena idea, mandó para honrar al general Belgrano un monumento de unos 7 metros de altura, con mucho mármol, mucho bronce, mucha escalinata. Rosario, para esos años de 1880, tenía ya 200 años de existencia, Rosario. Y se irían transmitiendo oralmente las cuestiones, por ejemplo, de las sequías enormes del río Paraná y las inundaciones terribles del río Paraná. El ingeniero Grondona no escuchó nada, el ingeniero Grondona hizo la obra y a la primera inundación se llevó toda la obra.
Leo textual, Luis, leo textual. La caída de parte de la barranca rosarina, o sea, respecto al Parque España, es la más clara síntesis del saqueo del Paraná. Décadas de sobredragado, deforestación y extranjeración de riquezas comienzan a producir hundimientos varios. Sin soberanía económica no hay soberanía ambiental. Los saqueos vacían los ríos, los montes, las selvas y caen geografías físicas, sociales y económicas. Recuperar el Paraná para dejar de ser testigos de derrumbes varios. Esto es lo que dice el diputado, periodista y diputado en funciones del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade. ¿Tiene razón? ¿Está errado Del Frade? ¿Esto tiene que ver con el modelo exportador, con el dragado, con el sobredragado o no? El diputado Del Frade tiene el vaso medio lleno y tiene el vaso medio vacío. Porque, a ver si hablamos un poquito de historia. Usted Antonio sabe, y la audiencia sabe, que tenemos una presa del arroyo Ludueña, ¿verdad? Una presa del arroyo Ludueña que protege brillantemente la posibilidad que el arroyo Ludueña desborde. No, hay un lago que almacena el agua de la lluvia y luego la derrama lentamente por el dique. Claro. ¿Entendido? Sí, sí, sí. Eso es una obra que tiene ya cerca de 20 años. Bueno, hay una cuestión que no nos queremos enterar, que no queremos que las balas nos reboten. Disculpen la expresión. Pero el lago que está preparado para recibir lo que se llama la lluvia decamilenial, la lluvia que irremediablemente cada 10.000 años, Antonio, cada 10.000 años, que es la lluvia de todo un año en 8 horas. Eso cae cada 10.000 años. Bueno, ahora vayamos a otra historia, que es cada 1.000 años. 1.000 años. Se seca absolutamente el río Paraná. ¿Se entendió? No, no se entendió el concepto porque nadie quiere entender que el río Paraná se puede secar absolutamente, y ya ocurrió en los años de 1680. Ya ocurrió, Antonio. Por último, se nos acaba el tiempo, pero ¿vamos camino a una mayor seca del río? No. Con esto, con la bajante. De la historia. Con la bajante. Vamos a grandes inundaciones, enormes inundaciones, pequeñas sequías, la historia clásica del río Paraná. Y la última expresión que quiero hacerle, Antonio. Sí, sí, sí. Lo que esperamos, lo que yo espero para las generaciones anuales que van egresando de la escuela primaria, que conozcan su aldea, que sepan que su aldea puede generar terremotos, que el río Paraná se seca cada 1.000 años, que cada 10.000 años caen 1.000 milímetros en 8 horas. O sea, una naturaleza común, convencional, normal, que irremediablemente nos va a pegar en la cabeza en el momento oportuno. La ingeniería, etcétera, etcétera, nos está protegiendo. Muchas gracias. Que queda muy claro. Queda claro. Muchas gracias por el contacto, Luis. Un gustazo. Hasta la próxima. Adiós.